sientes que tu corazón quiere desmayar, crees que ya no hay cómo superar eso que te impide y no te deja triunfar, que tus sueños no te dejan alcanzar. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes confiar, no lo dudes más. Da pasos firmes y empieza a luchar. Si puedes creer, ninguna dificultad te detendrá. No lo dudes más. Si una puerta se cierra, otra se abrirá. Y recuerda, puedes más. La fe y la esperanza. El tema que hoy quiero tratar, hermanos, tiene que ver con la necesidad de la restauración en la familia. Y uno dirá, ¿por qué es necesaria la restauración en la familia? ¿Es algo nuevo esto de la restauración? No. La restauración en la familia es necesaria, hermanos queridos, desde el día que Adán y Eva pecaron allá en el huerto del Edén. Porque desde ese momento, ese plan maravilloso que Dios tenía para el hombre y para la mujer, se vio desfigurado por las mentiras que escucharon. Fue por aquella levantarse contra la autoridad de Dios. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, la primera familia perdió la imagen de Dios. Ustedes recuerdan, la palabra de Dios dice que Dios dijo, haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y varón y hembra los creó. El hombre y la mujer han sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero en el momento que ellos pecaron, esa imagen se quitó, se desfiguró. El hombre y la mujer que habían estado en perfecta armonía con los caminos de Dios y traspasaron la voluntad, se separaron de Él, dando como consecuencia situaciones como las que vamos a ver. Primero, el hombre se volvió pecador. El Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto dice el rey David, y uno puede pensar, pero ¿qué culpa tenemos nosotros del pecado que cometió allá? Hace miles de años Adán y Eva, ¿qué tiene que ver con nosotros? Todo aquel que tiene un hijo o que espera tener un hijo, espera que se parezca a su padre o a su madre. Tiene características de ellos, no se puede perder. O tienen características del abuelo o del bisabuelo o del tatarabuelo. Y si Adán y Eva son nuestros padres y de ellos descendemos, pues de ellos arrastramos también esa cadena de pecado. En maldad he sido formado. El niño ya nace con esa situación. Mira para que veas más adelante, dice, la mente del hombre se ensució, se corrompió. Todas las cosas son puras para los puros, dice la palabra de Dios. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Tito 1:15. Wow. El hombre se volvió esclavo del pecado. Dice Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Está hablando de nuestra anterior naturaleza. Éramos esclavos del pecado. Siempre lo hemos manifestado y siempre lo hemos dicho. No es como piensa el mundo y dice, no, es que yo no quiero ir a la religión, o yo no quiero seguir a Dios, o yo no quiero estar en nada de esas cosas porque yo quiero disfrutar mi libertad. No hay nada más separado que eso, porque no está viviendo en libertad. Vive esclavizado a un mundo que le dice cómo tiene que vivir. Para vivir una fiesta tiene que estar ebrio. Para estar feliz tiene que tener dinero. Para satisfacer su
Su cuerpo tiene que tener muchas mujeres o muchos amantes o muchas cosas. Esclavos del pecado. ¿Por qué? Por la consecuencia de haber desobedecido, de habernos levantado contra la autoridad de Dios. El hombre se volvió enemigo de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así nos lo dice Santiago en el capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, pero yo en qué he adulterado, yo soy fiel a mi esposa. No se refiere solamente a eso, se refiere a que no somos fieles a Dios. Porque estamos amando el mundo, pero también estamos amando a Dios. Es que el domingo amo a Dios, pero el resto de la semana amo al mundo. Amo sus placeres, amo lo que me da. Es que no ha de ser tan malo. Ahora que yo ya conozco lo que es bueno, yo ya sé que no me voy a ir hasta tan al fondo. Cualquier amistad con el mundo, dice la palabra, es enemistad contra Dios. Por tanto, te constituyes en enemigo de Dios. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Efesios 1:2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Te das cuenta? En el mundo estás bajo el maligno. No es que estás bajo tu voluntad, bajo tu ánimo. Estás bajo el mundo o el principado del maligno. Pero gracias a Dios, Él nos ha llamado y nos ha rescatado de muerte. Eso es lo que dice David. Así fue engendrado sin la imagen de Dios. Entonces, como nací sin la imagen de Dios, yo estaba muerto espiritualmente hablando. Pero cuando viene Jesús, Él nos transforma y nos lleva a esa vida en abundancia. El hombre comenzó un camino de eterna condenación, de destrucción progresiva. Déjame decirte, la palabra de Dios dice que no hay nada nuevo bajo el cielo. Lo mismo que hay hoy, había hace miles de años atrás. Pero la diferencia es que cada vez, como vamos en un camino de destrucción, cada vez se va haciendo mayor. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados dar un reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído por nosotros. Este camino a la condenación y a la destrucción tiene un solo final, y que es la separación eterna de Dios. No es tanto el me voy a quemar en un lago de fuego. Si eso fuera todo, no habría gran problema. El gran problema es que estar separados del Dios Todopoderoso, de aquel que nos creó, no tener la esperanza que hoy tenemos por la eternidad. Yo creo que es el castigo más terrible. Pero no es un castigo que nada más nos da un Dios que oh, qué malo aquel Dios. No, es la consecuencia de haber querido ser amigos del mundo y de separarnos de aquel que quiere darnos vida y vida en abundancia, porque Él no quiere que ni aun uno se pierda. Y estas cosas que hemos leído afectan a cada miembro de la familia. Afectan al varón, afecta a la mujer, afecta al padre, afecta a la esposa, afecta a los hijos, a los abuelos, a los hermanos, afecta a todos. ¿Quieres ver cómo esto es un proceso de destrucción y de generación en la familia? Génesis, que nos muestra cómo Dios crea
lo perfecto en el inicio, porque el Señor comienza a crear y dice, esto es bueno, y vio que Dios era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y luego de que se comete el pecado, comienza una cadena de destrucción familiar. Por eso en el mismo Génesis yo quiero leerte los efectos que ha tenido este pecado sobre la vida de la familia y sus miembros. Primero, y lo he puesto como primero porque creo realmente que esta es la base y la consecuencia de todo. Ayer igualmente leíamos en Santiago y la pregunta era, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay conflictos? Santiago decía, es por los deseos de nuestros miembros, es porque queremos mantenernos rebeldes a los mandamientos de Dios. Y es por eso que he puesto como primero, irrespeto y rebelión contra la autoridad paternal. ¿Acaso no hemos visto en nuestros hogares cómo estas situaciones se vienen presentando día a día? Cómo nuestros hijos van creciendo y sus primeras palabras son no, y comienzan a rebelarse contra todo lo que decimos, lo que pensamos que es mejor para ellos. No miramos esa rebelión es consecuencia del pecado. Y es por eso que necesitamos restauración. Mira cómo Cam mostró irrespeto a Noé cuando viéndolo desnudo no lo cubrió, sino más bien se burló de su padre. Génesis 9, 20 al 27. Raquel se rebeló contra su padre Labán cuando le robó los ídolos que éste tenía. No estoy diciendo que está bien que su padre haya tenido ídolos. Lo que estoy diciendo es que a su hija le faltó el respeto a su padre, tomando lo que no le pertenecía. Rubén insultó a Dios y a su padre Jacob al tener relaciones con las concubinas de su padre. ¿Te das cuenta? Hijos que comienzan a faltar el respeto a sus padres. Hijos que comienzan a hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Hijos que se levantan en clara rebelión, tal como aquel ángel que se levantó ante la autoridad de Dios, diciéndole: yo subiré, yo haré, yo me sentaré y tomaré el lugar de Dios. Y ese ángel fue desechado de los cielos. Y lo primero que quiso hacer con la perfecta creación de Dios es que su creación se rebele. Por eso lo que le dice a la mujer es: ¿acaso Dios ha dicho? En una clara manifestación de rebeldía. Ese fue el pecado que nos llevó al lugar donde estamos ahora. La rebelión contra Dios. Porque Dios dijo: no lo hagas, y ellos lo hicieron. Rebelión. Y esa misma rebelión la tenemos nosotros con Dios, y esa misma rebelión la hemos pasado a nuestros hijos. Por eso necesitamos restauración. Necesitamos volver al orden divino de Dios. Segundo, odio y envidia entre los miembros de la familia. Qué pena mirar cómo familias hoy se destruyen, tal vez por una herencia. O tal vez porque papá dijo esto y a un hijo no le gustó y al otro sí, y terminan siendo enemigos. ¿Cuánta gente hay que aún conociendo a Dios no saluda a su hermano? Y no me refiero a tu hermano aquí nada más, sino a tu hermano de sangre. O aquel tío, aquel primo. Pero sabes que esto no es nuevo. Caín mató a Abel por envidia. Porque Dios aceptó el sacrificio de Abel y el de Caín no lo vio bien. Y hubo envidia. Esaú vendió a Jacob su primogenitura, de lo cual luego se arrepintió y tenía venganza contra su hermano. Los hermanos de José estaban celosos por el sueño que José había tenido. Y por eso quisieron matarlo, por eso quisieron destruirlo. No es nuevo la rencilla entre familiares. Relaciones impropias es otra de las consecuencias
relaciones impropias y sin principios, es decir, inmorales en el matrimonio. Lamec cometió poligamia al tomar a Ada y a Sila como esposas, Génesis 4:19. Pero mucha gente dice que en el Antiguo Testamento sí era permitido que los hombres tengan varias esposas. Dime dónde en la palabra de Dios dice semejante aberración. El propósito de Dios siempre fue un hombre, una mujer. Ese es el complemento perfecto. Pero y entonces, ¿por qué había? Por la misma razón que hoy hay pecado, hermanos queridos. Porque el hombre quiere hacer lo que quiere, porque simplemente quiere satisfacer sus miembros, quiere hacer lo que le da la gana y entonces se va en contra de la voluntad de Dios. Nunca fue el propósito de Dios un hombre con varias mujeres. Si no hubiera creado a Adán y unas cuantas Evas, pero no fue así. No fue así. Los hijos de Dios tomaron como esposas a quienes quisieron, dice la palabra de Dios, de las hijas de los hombres. Génesis 6, 1-7. Lot tomó vino y cometió incesto con sus 2 hijas. Uno puede decir qué terrible esto, hermanos queridos. Eso pasa de una forma que ustedes no lo creerían actualmente en este tiempo. Y en el tiempo que llevo ministrando la palabra de Dios y dando consejería, nunca he visto una ciudad donde tanto se dé este incesto entre padres a hijos o familiares a parientes, como lo he visto aquí en Gualaquiza. Es uno de los temas que más se trata. ¿Y por qué pasa esto? Si las personas que están encargadas de cuidar a sus hijos son los que les hacen daño abusándolos por el pecado, por ser inmorales, por haber dejado la santidad de Dios cambiándola por placeres. ¿Cómo no vamos a necesitar restauración en nuestros hogares? Varones, mujeres, necesitamos volver al principio de Dios para que nuestras familias glorifiquen al único que merece toda la gloria y la honra. Concentración en sí mismo y desobediencia en el matrimonio, otra de las consecuencias. Concentración en sí mismo. Abraham y Jacob, por cuidarse a ellos mismos, expusieron a sus esposas a un caso casi de adulterio, al decir, ellas no son mis esposas, son mi hermana. Abraham lo hizo 2 veces. Y por el ejemplo de Abraham lo hizo Jacob una vez. Y por la gracia de Dios, Dios guardó a esas mujeres. Pero imagínate, los patriarcas expusieron a sus mujeres a este tipo de cosas. ¿Por qué? Por el beneficio propio. ¿Acaso eso mismo no estamos haciendo en la familia? Hoy en la actualidad. Hoy no estamos mirando por nuestras razones. Hoy no estamos mirando por qué es lo que más me conviene a mí. No me importa tanto lo que le conviene a mi esposa, no me importa tanto lo que le convenga a mis hijos, me importa lo que me convenga a mí. Y comenzamos a pisotear a aquellos a quienes Dios nos ha llamado a amar y a honrar. Quinto, falta de respeto y amor por los mitos por parte de padres y parientes. Lot, en Génesis 19:8, ofreció a sus 2 hijas vírgenes a una ciudad sodomita, a una ciudad de homosexuales. Eso quiere decir sodomita, que se acuesta con otro del mismo sexo. Claro, sabemos la historia. Lo que quería era proteger a los 2 ángeles que habían llegado a rescatarle. Pero ¿acaso por eso puede justificar que por algo así nosotros comencemos a dejar a nuestros hijos a la deriva? Ah, bueno, yo me voy a la iglesia y verán lo que ustedes hacen. Y pueden quedar nuestros hijos mirando qué en la televisión. O pueden quedar a merced de qué. Por favor, despertemos. Mientras tengamos autoridad sobre nuestros hijos deben sujetarse. Y si tú vienes a la iglesia, pues tus hijos vienen a la iglesia. Si no hubiera pasado eso conmigo, créelo, yo no estaría acá.
Yo no iba feliz, yo no iba contento. Yo tenía como 10 años cuando mi mamá me llevaba, yo iba refunfuñando, yo no quería, yo prefería quedarme en la casa jugando o viendo la televisión. Yo me aburría en la iglesia. Pero las cosas que escuché en ese lugar fueron las cosas que me confrontaron cuando yo estaba metido en medio del pecado. Ahí fue donde aprendí las promesas de Dios y también las consecuencias de mi desobediencia. Lo que tarde o temprano me llevó a caminar con Dios, porque sus promesas son reales. Sus promesas son reales. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Labán, el tío de Jacob, dio a la hija que no le correspondía. Le engañó. ¿Por qué? Por falta de respeto. Si tú prometes algo, cúmplelo. Caso contrario, no lo prometas. Si tú les dices a tus hijos, ¿sabes qué? Hoy tarde vamos a ir al río y luego no vas. Tú vas a decir, pero eso no tiene gran cosa, eso no lo va a hacer un delincuente. No, pero es la base para que él comience a darse cuenta de que sus padres lo defraudaron, lo engañaron o la engañaron. Y es ahí donde comienza el dolor, es ahí donde comienzan las consecuencias de cosas más grandes en el futuro. Si por X motivo no puedes cumplirlo, háblale y dile por qué no pudiste hacerlo y pídele perdón. Pero ¿cómo le voy a pedir perdón si yo soy el papá? Pídele perdón y humíllate delante de él. Que aprenda que así es como se debe de comportar una persona. ¿De dónde crees que los hijos aprenden ese orgullo para decir yo no voy a hacer nada, yo no le voy a pedir perdón a mi esposa, yo no voy a hacer nada de esas cosas? Lo aprenden de sus padres cuando sus padres los están formando. Enséñale que si te equivocas es necesario arrepentirte y pedir perdón y restaurar aquello que hayas hecho mal. ¿Dónde lo va a aprender si no hay hombres y mujeres con valor, temerosos de Dios, que les enseñen a vivir como tienen que hacerlo? ¿Dónde están aquellos que quieren pagar el precio de cambiar una generación de pecado a una generación de victoria, a una generación que conozca al único Rey y soberano? Esposas y esposos teniendo intereses divididos, cada uno llevando agua a su molino. La esposa de Lot se apartó de su esposo, le dio la espalda por volver a Sodoma, a tal punto que ésta se convirtió en una columna de sal. Yo no entiendo cómo una persona puede todavía estar regresando a ver al mundo y decir es que todavía me agrada, todavía me gusta lo que hay en el mundo. Eso es lo que hizo la esposa de Lot. Era una ciudad de pecado, era una ciudad donde había puro sodomita, donde no podías salir a trabajar porque eras violado, eras abusado, eras robado. ¿Quién puede decir yo quiero vivir en una ciudad así? Pero esta mujer se regresa y dice, no, es que ahí estaba mi casa, ahí estaba cómodo. ¿Cuántos por hacer aquello no se han convertido en estatuas de sal espirituales? Paralizados, no crecen, no desarrollan, no maduran en el Señor, sino estatuas. Ahí conozco de Dios, sí, sé que el camino está hacia allá, pero yo no puedo seguir avanzando porque no quiero soltarme del mundo. En la primera reunión les decía, es increíble hoy ver cómo generalmente las mujeres, que son las que suelen quedar en casa en la mañana, comienzan a ver esos programas que antes, bueno, algo podía entender. Te enseñaban tal vez un buen plato de comida o te enseñaban ciertas cosas de casa. Pero ahora en esos programas infiltrados ya está el homosexual, ya está en los pensamientos del mundo. Yo escuchaba en esta semana que quedó el televisor prendido, no sé realmente por qué. Y en el televisor uno de ellos decía, queremos pedir por un amigo que está enfermo, y sí, cualquiera que sea tu pensamiento, en todo caso que sea tu pensamiento positivo. ¿Cómo es posible que nos paremos frente a esas pantallas de televisión y estemos escuchando tanta estupidez? Que
Nosotros conocemos que no se trata de un pensamiento positivo, se trata de Él y solamente de Él. Pero hay gente que todavía quiere regresar a ver atrás. Ayer a las mujeres les contaba y les decía, hay mujeres que han venido y me han dicho, ¿sabe qué? Es que mi esposo desde que se convirtió al Señor, ahora ya no quiere salir a las fiestas, ya no quiere hacer nada, ya no quiere ni bailar un poquito, ni tomarse un traguito. Digo, mujer, ¿qué te pasa? Antes venías llorando porque era un alcohólico y llegaba a golpearte, porque se gastaba el dinero en la bebida, porque salía a un baile y no bailaba contigo, sino bailaba con otras, y se acostaba con otras. Y ahora tú vienes a decir, pero es que no era tanto así. Mujeres convertidas en sal y hombres convertidos en sal. Esposas usurpando la autoridad de sus esposos mediante justificaciones engañosas. Es que mi esposo no es cristiano, por eso no me le sujeto. O es que mi esposo hace estas cosas, entonces no me le sujeto. La palabra de Dios es claro, sujétate a la autoridad puesta por Dios. Y no es la autoridad que tiene esa persona por sí, porque dice la palabra de Dios, no hay autoridad sino dada por Dios. Sujétate a esa autoridad, no porque ves en la persona, porque a veces en la persona no puedes ver nada de autoridad, pero reconoce la autoridad que ha sido dada por Dios sobre esa persona. Rebeca disfrazó a Jacob, su hijo favorito, para que se pareciese a Esaú, para así engañar a su esposo. A veces vemos como eso, es que esa fue la forma que Dios utilizó para bendecirlo. No, esa fue la forma que una mujer utilizó con su hijo para engañar a su esposo. Y eso no tiene justificación. Está mal. Parientes que favorecen a un hijo, a un sobrino, a un cierto familiar. Isaac amó a su hijo Esaú mientras que Rebeca amaba a Jacob. ¿Cómo puedes amar a uno más que al otro? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que los hijos son herencia de Él? Y si son herencia de Él, por diferentes que sean, por distintos que sean, por el comportamiento que tenga el uno del otro, no vas a amarlo al uno más. Ay, es que este es mi chiquito. Eso mismo decía Jacob sobre José. Dice que José era el hijo amado de Jacob, porque era el hijo que lo había tenido en su vejez. Egoísta, pensando en él. Ay, es que como es un milagro que lo haya tenido de viejito, entonces este es el más querido, ¿no? ¿Y qué pasa con los otros 11? Infidelidad entre esposos. ¿Te acuerdas de la esposa de Potifar? Cuando quiso seducir a José, cuando esta mujer defraudó la confianza de su esposo, queriendo acostarse con el siervo de su esposo. Esto igualmente pasa en Génesis. Todo lo que les he leído y los ejemplos que les he dado, todo es en el Génesis. Todo es desde el comienzo, desde que la familia cayó por el pecado cometido por Adán y Eva, que son nuestros padres. Y por la culpa de nuestros padres nosotros estamos así. Pero no vamos a decir solamente es de ellos, porque ¿acaso hay alguien que tenga sus manos limpias en este lugar? Somos pecadores, porque así fuimos gestados en el vientre de nuestra madre. Lo dice la palabra de Dios. 10, la falta de una adecuada disciplina paternal a los hijos. Y con esto nos falta mucho, hermanos. Porque a veces por no querer molestar a nuestros hijos, o porque simplemente es más fácil dejar que ellos crezcan como quieran, hemos dejado de ejercer nuestra autoridad y la disciplina que deberíamos poner sobre nuestros hijos, enseñándoles a caminar por los caminos del Señor. Pensando que si oro nada más algún día llegará. No te digo que orar está mal, dice el Señor que oremos en todo tiempo, pero también tenemos que ser eficaces en cómo lo hacemos y qué hacemos. Porque si oramos y no inculcamos
y no enseñamos y no instruimos, porque la palabra de Dios dice, instruye al niño. No dice llévalo a la escuelita dominical, no dice ponle un programa de televisión bíblico. Dice instruye, e instruir es como la formación que se da en la escuela, en el colegio. Y eso te lo manda a ti, papá, eso te lo manda a ti, mamá. Eso no lo puedes delegar al pastor, eso no lo puedes delegar al líder. Eso lo tienes que hacer tú. Y en caso de no haber los padres, tiene que serlo alguien. Y es la familia los que están llamados a ser. La familia que comenzó como un vehículo de Dios para el desarrollo y el crecimiento de relaciones, de carácter, de ministerio y fructificación en el hombre, se convirtió en ineficiente por la introducción del pecado. Nuestras familias actualmente están ineficientes y necesitan restauración. Es por eso que nos queremos meter nuevamente en esta línea. Hace un año lo hicimos, pero hoy vamos a profundizar más, porque cada vez el Señor nos muestra más y nos muestra más de su palabra. La familia tiene una garantía del 100% de éxito. Así como el matrimonio tiene garantía de 100% de éxito. La familia tiene garantía del 100% de éxito. ¿Cuándo? Cuando aplicamos y usamos el manual de Dios. Pero cuando queremos hacer las cosas a nuestra voluntad, según lo que yo creo, es que esto yo le aprendí a mamita, esto yo le aprendí a papito. Qué bueno lo que te pudieron dar tus papás. Pero tu Padre Celestial te ha dejado su palabra para guiar tu familia, la que Él te ha dado, y que tienes responsabilidad de un día rendir cuentas, sea como sea tu familia. Dios da una respuesta a todo esto, porque Dios quiere restaurar la familia. No es que ya pasó y entonces Dios dice, bueno, ya, ok, ya falló esto, pues vamos con algo más. No. Nuestro Dios es poderoso y no hay nada imposible para Él. Y aun cuando nosotros, perdónenme la expresión vulgar, hayamos metido la pata en el pecado, Él nos ha rendido con nosotros. La respuesta de Dios siempre será la misma para el pecado. Su Hijo Jesucristo, aquel que nos limpia con su sangre derramada en la cruz y que nos lleva de gloria en gloria con su resurrección. Esa es la respuesta de Dios. Mira lo que pasó en Hechos de los Apóstoles. Te doy rápidamente 3 casos. El primero lo encontramos en Hechos 10. En el versículo 1 y 2 habla de un varón llamado Cornelio. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. No dice solamente él, y aquí para los varones, para aquellos que tienen familia. No me interesa, hermano, si estás casado o no estás casado, pero si tienes hijos, la palabra de Dios dice que tú eres el sacerdote y tienes la obligación. No es si quieres, tienes la obligación de ejercer tu sacerdocio, enseñando a los hijos el temor a Dios. No van a ser temerosos de Dios por las cosas que les pasen en la vida. Van a ser temerosos de Dios porque lo van a aprender de ti. Y mujer, si tú estás sola y no tienes a un varón a tu lado, vas a tener que hacerlo tú. Tal vez no es el plan de Dios, pero tú vas a tener que asumirlo, porque alguien va a tener que guiar a la próxima generación a rendirse al Señor. Y sigue diciendo de Cornelio, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un buen hombre. Y aquí nada más te doy un tema de otra cosa. Es la primera vez que se habla de limosna en la Biblia, y creo que se habla una vez más, y siempre dice que la limosna va al pueblo, la limosna nunca va a la iglesia. Para si alguien se preguntaba por qué nosotros no manejamos la limosna.
diezmo y ofrenda traed al templo, la limosna al pueblo. Hechos 10, 44, antes de pasarme eso, Hechos 10, 44, 48, nos sigue hablando de este Cornelio. Este Cornelio recibe una visión de Dios que invite a Pedro y lo llama a Pedro. Y Pedro dice esto: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oía que hablaban en lenguas. Qué lindo hablar en lenguas. Y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos algunos días. Esto es para aquellos que dicen: ¿será necesario congregarse siempre? ¿Será necesario tener o asistir o participar en una iglesia en el hogar? Si tú quieres que tu familia sea tocada, si tú quieres que alguien más conozca, está bien que ores, pero también da los espacios. Este Cornelio dijo: yo voy a abrir mi casa, invita a Pedro. ¿Saben que Pedro va a venir y comienza a invitar? Vengan hijos, no es que estamos haciendo otra cosa, ven hijo y se acabó. Vecinos, estamos diciendo: no, ven, te voy a invitar a una comidita también, ven. Y comienza a llevar a toda la gente. Y dice que cuando Pedro predicó en ese lugar, todos, el tío, la prima, el cuñado, esa cuñada que era media blantina, todos ahí se convirtieron y todos comenzaron a hablar, pero ya no blantinamente, sino en lenguas, dice. Y glorificaban a Dios. ¿Por qué no tener esa visión y decir: yo tengo mi casa, tengo una linda sala, voy a hablar con Juan Diego y le voy a decir: mire, ahí está mi casa, ponga un líder y voy a reunir a mi familia para que nos hablen del Señor? Esa es la forma bíblica. Esa es la forma bíblica. Miren lo que dice la palabra. Otro de los casos, Hechos 16, 14, 15, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo. ¿Quién fue bautizada? ¿Solamente esta mujer? No, dice: y su familia. Luego dice: nos rogó. Y si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y mira lo que dice: y nos obligó a quedarnos. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que es el pastor el que anda atrás de las ovejitas. Ay, mi ovejita, venme abriendo, le voy a predicar el evangelio. No, la mujer que estaba apasionada le dijo: yo quiero que venga a mi casa, yo quiero que me hable del Señor. Yo he invitado a todos los de mi casa, y usted, si me ha juzgado que yo soy fiel al Señor, venga y hábleme. Y entonces invita al líder, y entonces invita al anciano, y entonces invita al que pueda compartirle la palabra, porque el hambre de la palabra, quiero que me enseñe más de Dios, quiero ser bautizada no solamente en agua, sino en el Espíritu Santo, en el cual hay poder. Esa es la pasión. Y a veces, hermanos, las iglesias en el hogar, asistan, vayan. No, es que voy a estar reunido con mi familia. ¡Qué lindo vas a estar reunido con tu familia! Pues invita a alguien que vaya y les hable el evangelio, que les lleve las buenas nuevas. ¿Cómo sabrán si no hay nadie que les hable? Porque has dejado de hablar. Tú que ya llevas y conoces la palabra de Dios, ¿por qué no la hablas? ¿Por qué no reúnes a tu familia y no solamente estar que carnaval o que Navidad o que todo eso? Aprovecha todos esos espacios. Son espacios que tienes para hablarle a la gente. No de religión. No de religión. La gente está hastiada de religión. La religión no salva a nadie. El único que salva se llama Jesucristo. ¿O acaso Él no ha salvado tu vida? Amén. Y otro caso muy conocido, lo que pasa en Filipo con aquel carcelero. Un carcelero que no sabía nada del cristianismo, que lo único que sabía de los cristianos es que servían para llenar las cárceles.
no sé, un movimiento de tierra, las puertas se abren y cuando todo el mundo debió haber escapado, ellos le dicen, tranquilos, estamos aquí. Y él dice, esto no lo hace gente común, porque la gente común hubiera salido corriendo. ¿Cómo nos van a conocer a nosotros? Porque nosotros actuamos de una forma diferente. No actuamos de la misma forma como se esperaría que el mundo actúe. Y entonces es ahí cuando reconocen. Ayer les hablaba a las mujeres y les decía, no sabrán que nosotros somos cristianos porque andemos con la Biblia bajo el brazo, porque vistamos de cierta manera, o porque cantemos alto las canciones de un cantante cristiano. Eso no nos hace cristianos. Cristianos no nos hace venir a la iglesia el domingo. Cristiano, como dice Jesús, es aquel que hace la voluntad de su Padre. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es hijo de mi Padre. Eso es lo que decía. Lo otro no te digo, no está mal, pero eso no te hace cristiano. Eso puede ser una evidencia. Pero cuando este hombre ve realmente una actitud totalmente diferente, pues dice, ¿qué haré para ser salvo? Y mira esta respuesta tan hermosa. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y está bien, yo sé que hay que esperar el tiempo de Dios. Yo sé que hay que esperar el tiempo de Dios porque el tiempo de Dios viene. Pero eso no quiere decir que seamos negligentes y que nos sentemos nada más a esperar. Eso quiere decir que si Dios me ha prometido que mi casa será salvo, pues voy a luchar por mi casa, voy a moverme por mi casa, voy a llevar el Evangelio, no solamente en predicación de la palabra, sino en un estilo de vida que glorifique a mi Señor. Y entonces serás salvo tú y tu casa. Y dice, y le hablaron las palabras del Señor, y él y a todos los que estaban en su casa, todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Ustedes creen que por ahí no se levantó uno de los hijos que le dijo, no, papá, está muy de noche para meterme en el agua, qué frío? Así, te metes, y 2 veces. Autoridad de varón, no autoritarismo, autoridad para ejercer tu patriarcado. Ahora tenemos hombres débiles y pusilánimes que hacen lo que la esposa y los hijos dicen. Dejemos de hacer eso y hagamos lo que Dios dice. Y cuando hagamos eso, la honra para nuestra esposa y para nuestros hijos será evidente. Y llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Si eso es lo que tú has estado esperando, tú y tu casa comienza a moverte para que eso se dé. Abre tu casa para que se predique el Evangelio. Busca, invita, llama al líder. ¿Sabe qué? Usted no me ha visitado desde que voy a su iglesia de hogar, pero hoy lo invito. ¿Y sabe qué? Invité a más personas y quiero que prepare un tema y quiero que nos hable del Evangelio del Señor. Hazlo, porque para eso el Señor levanta liderazgo. Para eso el Señor pone anciano. No pone nada más para que esté acá adelante. Pone para que nos metamos en la vida de las familias y llevemos el Evangelio de Dios para la gloria del único que vive y reina. Amén. ¿Cómo debemos responder a esto? 4 cosas. Arrepiéntete de tus pecados delante de Dios y delante de los miembros de la familia. Yo creo que aquí muchos necesitamos pedir perdón a los miembros de nuestra familia, tal vez a los que no vienen acá. Porque tal vez han visto en nosotros actitudes que no han sido deseables para ellos. Porque dice que el Evangelio son buenas nuevas, es algo deseable. Cuando alguien ve lo que Jesucristo hace en la vida de las personas, el otro dice, yo también quiero. Porque yo quiero dejar de pelear con mi esposa. No dice que no vas a pelear nunca más. Dice que vas a saber aprender a manejar las situaciones. Vas a tener la madurez para ese tipo de cosas. Vas a tener la sabiduría para criar a tus hijos. Entonces tal vez no hemos dado ese buen ejemplo. Y por eso más bien hemos sido piedra de tropiezo. Arrepintámonos delante de Dios
Y también pidamos perdón a esas personas si mostramos una imagen que no es la correcta del cristianismo. Segundo, y que yo creo que todos en este lugar, porque creo que no hay personas nuevas, todos en este lugar hemos hecho lo más importante. Primero aceptar la salvación de Dios, pero ahora nos falta aceptar el señorío de Dios. Su salvación está con nosotros por gracia, pero aceptar el señorío es cuestión de voluntad. Segundo, tercero, escudriña las Escrituras. Como te dije, la familia tiene el 100% de garantía de que va a funcionar, pero solamente va a funcionar si conoces cómo debe funcionar. Escudriña las Escrituras, busca en la palabra, no dejes que nadie te cuente. Y si tú escuchas a alguien, coge la Biblia y mira si es verdad. No creamos a ciegas, no creamos a ciegas. El Señor nos manda que meditemos en la palabra de Dios. Y por último, practica diariamente el rol familiar ordenado por Dios. No importa si eres el padre, si eres la madre, si eres hijo, si eres sobrino, si eres cuñada, si eres lo que sea. En cualquiera de tus roles, haz lo que Dios te ha mandado hacer en ese rol. No solamente en ciertos momentos, sino todos los días, a cada instante. Haz lo que Dios te ha mandado hacer. Glorifica a Dios con tu vida. Y tú mirarás cómo la restauración va a venir. La restauración de la familia es el propósito de Dios. No para ahora, lo ha sido siempre. Desde que el hombre y la mujer salieron del paraíso, desde ese día, Dios ha estado trabajando en su plan de restauración. Y es el mismo, y siempre será el mismo. Y ese plan se llama Jesucristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que nuestro comportamiento sea glorificándolo a Él. Que nuestras familias sean glorificándolos a Él. En las próximas semanas estaremos profundizando mucho más. Y vamos a tocar temas que no se han tocado antes en la iglesia. Y hermanos y hermanas, yo te quiero decir algo. Hay gente que está a tu lado, y no me refiero a la que está aquí. Hay gente que tú sabes que necesita aprender. Invita, anima. ¿Cómo conocerán si nadie les predica? Habla del Señor y muéstrale que estás en ese proceso. Todos estamos en este proceso. No hay una familia perfecta, pero hay familias que luchan para ser agradables a los ojos de Dios. Pongámonos de pie. Amado Señor, te damos gracias por tu enseñanza, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ese propósito maravilloso que tú tienes para la familia. Gracias, Señor, porque aquí hay familias representadas. Porque hay hombres, porque hay mujeres, porque hay padres, porque hay madres, porque hay hijos, porque hay abuelos, porque hay tíos, tías. Cualquiera que sea tu rol dentro de la familia, vamos a convertirnos en esa familia que lleva las buenas nuevas del Evangelio. Vamos a ser esa familia que primero se va a constituir como familia de Dios para llevar a todo aquel que necesita. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que la gente caiga y muera a nuestro alrededor cuando en nosotros ya hemos recibido esa vida eterna? Abramos los espacios como hacían en Hechos de los Apóstoles. Abre tu casa, invita a tu familia, invita al hombre, a la mujer de Dios. Que alguien les hable del Salvador. Que alguien les hable que hay una esperanza para la familia. Que alguien les hable que hay una esperanza para los hijos, que hay una esperanza para los matrimonios, que hay una restauración para aquel que ha quedado solo, que viene un tiempo en el que el derramamiento del Espíritu Santo va a inundar esta ciudad, restaurando lo que se había perdido. Y que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia.
nuestras familias antes, hoy el Señor nos está hablando y nos está llamando. Y no importa, como te decía, cuál sea tu rol, este es el tiempo de decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y si ese es tu sentir, y si eso es lo que tú quieres vivir y comprometerte con el Señor, puedes terminar esto con un amén. Amén. Amén.